Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. He realizado estudios de investigación en nuevos materiales de las propiedades estructurales y electrónicas a partir del método ab initio y estudio en caracterización de superficies semiconductoras y su modificación con la absorción de átomos y moléculas. Además, he desarrollado e incorporado, ¿cierto?, material didáctico basado en las TICs. Algunos de mis trabajos de investigación fueron parte de entrenamiento para obtener mis títulos y otros, por supuesto, de investigación que he realizado en otras universidades como la Universidad Antonio Nariño. En la Universidad Antonio Nariño yo lideré 2 proyectos de investigación y en la Universidad Distrital ya he liderado 2 proyectos de investigación. Bueno, pero algo con respecto a mis textos es que comencé a publicar en la Universidad Distrital desde el 2005, como lo dije anteriormente, con unas notas de clase. Luego en el 2007 publiqué 2 textos y en el 2011 mejoré esos textos que ya anteriormente ya les había comentado. Posteriormente publiqué conceptos básicos de vibraciones y ondas en el 2015 y posteriormente publiqué en el 2017 Apuntes de Física Moderna, que fue coeditado con la Universidad Antonio Nariño. Cabe notar que este texto fue notado por la misma universidad como el tercer texto más vendido en la feria Flipbook del 2019. Y en la misma universidad después publicaron en su página web que fue el primer texto más vendido en la primera feria del libro de Santa Marta. Posteriormente publiqué en el 2018 16 libros en la Cámara Colombiana del Libro. Y entonces, pues en la actualidad, como les dije, he participado en congresos nacionales, internacionales, ¿cierto?, sobre mi línea de investigación y sobre el proceso de la enseñanza de la física. Realmente lo de la enseñanza, he publicado sobre la enseñanza de la física después de pandemia, porque después de pandemia fue donde encontré esos software que se podían combinar y con lo que uno ya sabe, pues decir, hola, ¿y por qué no lo publicamos con los estudiantes? Y entonces así es que realizo mis proyectos de investigación con la enseñanza de la física. Fue creado después de pandemia. Bueno, al comienzo surge la idea de consignar los proyectos, talleres, laboratorios parciales y quizzes en un solo archivo para no tener que repetirlos. Todas estas actividades son mejoradas semestre a semestre con las preguntas, inquietudes o sugerencias de los estudiantes. Cabe notar que yo he publicado en la Universidad Distrital desde el 2005 con unas notas de clase de física mecánica. Posteriormente, en mi proceso de formación de mis posgrados, comienzo a investigar sobre mi línea de investigación, estudio de nuevos materiales. Y se sabe que cuando uno hace posgrados, uno debe publicar en revistas indexadas en Conciencias o en Scopus. Luego, en la pandemia, aunque yo ya había publicado 8 textos usando herramientas tecnológicas en el 2018 en la Cámara Colombiana del Libro, esto no era suficiente para dictar las clases. Entonces, había que crear otras páginas, por ejemplo, Calameo. Calameo surge, y es importante decir, que lo interesante de Calameo es que cuando tú publicas los quizzes, resuelves un quiz, resuelves un parcial, resuelves cualquier cosa y lo montas en Calameo, los estudiantes no lo pueden bajar. Porque es importante eso, porque es que hay que evitar un poco el plagio que realizan los estudiantes. Entonces esa página permite eso, que tú puedas subir tu contenido y que este no sea plagiado. Además se creó la página de YouTube. ¿Por qué se crea la página de YouTube? Porque en la pandemia nosotros grabábamos nuestras clases y los estudiantes decían, por favor, profesora, necesitamos tu grabación. Entonces, para yo compartir mis grabaciones, yo las mejoraba y las subía en la página de YouTube. Y entonces yo creé mi página de YouTube en la pandemia. Y también generé algunas simulaciones en GeoGebra. Planistic daba algunos cursos de cómo manejar GeoGebra. Entonces yo lo realicé y entonces ya comencé a hacer simulaciones en GeoGebra. Pues yo no es pasional, realmente es lo que yo he aprendido bajo mi formación académica, ya que la base del desarrollo científico en física es la experimentación. Por eso es que casi todas las físicas siempre son teórico-prácticas. Les comento, yo realicé mi licenciatura en física en la Universidad Distrital y en las prácticas docentes a nosotros nos enseñaban a hacer proyectos de grado, proyectos de clase.
Y en algunas de mi clase, entonces yo lo aplicaba. Eso de los proyectos de clase toca tener mucha dedicación y alguien que te ayude a seguir el seguimiento de los estudiantes. Es bastante complicado. Aún así, realicé 4 libros con esos proyectos de clase, porque era duro, después de que los estudiantes realizaran un trabajo fuerte en esos 4 meses del semestre, dejar archivados esos textos. Ellos hacen una pequeña inversión, no muy alta, pero sí la hacen. Entonces, ¿cuáles son esos textos? Por ejemplo, yo los publiqué en la Cámara Colombiana del Libro, y los textos son aplicaciones de las 4 ecuaciones de Maxwell. Es un texto, el otro texto es una metodología para el aprendizaje significativo de la física a nivel superior, vibraciones y ondas. El otro es selector de granos por vibraciones, y el otro es una metodología para el aprendizaje significativo de la física a nivel superior, vibraciones y ondas. Lo que he aprendido con estos proyectos en clase es que se puede hacer pequeñas investigaciones en el aula, sin mayor costo ni montajes espectaculares, porque el verdadero objetivo es fomentar el descubrimiento como la base del desarrollo de la ciencia. En este sentido, hay muchísimos recursos disponibles en la web, en los textos, en laboratorios virtuales o presenciales o caseros. Es muy interesante el texto editado por la UNESCO, donde indica que para que la ciencia se aprenda eficazmente, su enseñanza debe ser experimental. El nuevo manual ha sido proyectado para que se constituya una fuente de ideas para planificar actividades científicas simples, investigaciones y experimentos susceptibles de ser realizados por los mismos estudiantes, que le permita desarrollar al estudiante su autonomía y la valoración de su trabajo. Como dije anteriormente, la base del desarrollo científico en física es la experimentación. Y como en algunas universidades no había unos buenos laboratorios de física, porque compran los materiales y duran 10 años sin tenerles el mantenimiento, y eso son las universidades privadas que yo estoy hablando, no en la distrital, estoy en las privadas. Entonces uno tenía que responder a esos estudiantes que con esfuerzos pagan su semestre. A mí me daba pena realizar un taller y que el equipo no funcionara. A mí me daba vergüenza. Entonces yo opté por utilizar laboratorios virtuales. Uno de los laboratorios que más me gusta son los de PET Colorado, de la Universidad de Colorado, FIT Colorado. Y él tiene, por ejemplo, laboratorios, son excelentes, que combinado, por ejemplo, con Tracker funcionan perfecto. Los datos y los resultados son muy buenos. Hay otros laboratorios, por ejemplo, el de EducaPlus o el laboratorio del blog que tiene el profesor Salvador Hurtado Fernández, que lo ha publicado desde el 2007, donde tiene laboratorios de mecánica, electromagnetismo, vibraciones y ondas, tiene termodinámica, hasta de física moderna. Cabe notar que que entramos a la red de educación digital, y quien no tenga esta visión en los tiempos actuales no estará avanzando y pone en riesgo el futuro de la educación. Por ejemplo, en las clases, yo, por ejemplo, utilizo los celulares para alguna información. Por ejemplo, tenemos un aula donde solo hay un tablero. Entonces yo estoy explicando el espectro electromagnético y les digo, por favor, chicos, abran sus celulares y escriban en Google espectro electromagnético, para que ellos puedan ver cómo es el espectro, cómo es la longitud de onda y la frecuencia, ¿cierto? Desde el infrarrojo, visible y el ultravioleta. Ahí se amplía el espectro, porque ahí en la web le pueden indicar la longitud de onda, por ejemplo, en varias unidades, en angstroms o nanómetros. Entonces eso es diferente a que yo coja en el tablero, haga un cuadro y diga, aquí son los infrarrojos, visibles y ultravioletas, y la longitud de onda va de tal a tal y tal, y las frecuencias de tal a tal a tal, tal. Diferente a que lo vean en una página bien hechecito. Actualmente, por ejemplo, en nuestras clases estamos trabajando Microsoft 365, excelente herramienta. Yo estoy trabajando ahorita con mis estudiantes Microsoft Teams, y es muy chévere porque tú le dices a los estudiantes, vamos a hacer un taller, vamos a hacer un laboratorio, y de una vez lo están subiendo en la Teams, ¿cierto? Entonces ellos pueden tener el control y evaluación de sus evaluaciones, no solo de que entregó su tarea, sino que pues ya de una vez uno los califica, entonces él ya sabe cómo va en su proceso académico, entonces ya sabe cuánto saqué en mi quiz, cuánto saqué en mi taller, cuánto saqué en mi laboratorio, de forma casi que inmediata. Y además se pueden realizar laboratorios virtuales en clase. Por ejemplo, yo he realizado el cálculo del
por ejemplo, el calor específico de una sustancia. Esa página de Salvador Hurtado no puede utilizar ese simulador, porque él da la masa, ¿cierto? Y da las temperaturas y da las masas y las temperaturas y uno puede calcular el calor específico en clase. Y es muy chévere porque cuando ellos hacen el cálculo y ellos buscan en la web cuál es el calor específico de esa sustancia, calculan el error relativo y es muy maravilloso que les da un error, por ejemplo, del 3%, 2%. Eso es muy satisfactorio y estamos haciendo las cosas bien. Pues los textos, la elaboración de los textos es un trabajo continuo y permanente. O sea, es antes, durante y después de las clases. Bueno, yo, por ejemplo, en 5 años, yo ya tengo mi texto desarrollado en las clases por mis estudiantes, lo llevo a coordinación lo envía al comité de publicaciones de la facultad, por ejemplo, yo soy de la tecnológica, para que estos envíen, lo evalúen 3 pares, ¿cierto? 2 externos, un interno. Si el libro, los pares dicen que sí, con tales correcciones, que siempre mandan correcciones, me las envían a mí, yo las acepto, vuélvele la envía, me la devuelve, ¿cierto? Se la devuelven al comité de publicaciones y el comité lo envía eso es todo un trabajo como de 1 año o 2 años. El comité lo lleva a publicaciones y publicaciones, por ejemplo, ya hace la corrección de estilo y el proceso de edición. En los textos que cuando se publican en la Cámara Colombiana del Libro solamente se escribe el texto y ellos responden después de 15 días si usted puede comprar el ICBN o no. Pero ojo, el ICBN es un identificador y no conlleva ninguna forma de protección legal ni de los derechos de propiedad intelectual. Yo antes no sometía mis textos publicados en la Cámara Colombiana del Libro y eso era un error porque después uno mirando en las páginas web, uno se daba cuenta que gente cogía partes de tu trabajo y lo publicaba. Era horrible. Entonces hay que colocar los libros o registrar los libros en el DNDA, donde es Dirección Nacional de Derechos de Autor. Tú entras a la página de Dirección Nacional de Derechos de Autor, vas a trámites y luego dice trámites y servicios y luego dice registro de obras y ahí te dan toda la información de cómo registrar tu obra. Yo les sugiero a los docentes que publiquen todo lo que ustedes hagan en clase, que es importante porque ustedes se toman el tiempo de preparar sus clases. Y es importante también y tomarse en serio esas discusiones que se realizan en clases sobre los temas que se van desarrollando. Y tomen nota sobre esas discusiones y las consignen en alguna parte y publiquen esas discusiones que se realizan en clase, ya que las preguntas, opciones y sugerencias de los estudiantes fueron claves para el desarrollo de mis textos que publiqué con la Universidad Distrital. Yo creo que debemos ser juiciosos y organizados con la información que nosotros mismos elaboramos y publicarlas, que además estén dispuestos siempre a aprender. No todo se sabe, siempre hay algo que aprender, que junto con las experiencias que nosotros tenemos, ¿cierto?, se facilita para crear contenidos publicables. Y además siempre pues estar motivados a publicar, a hacer investigación en el aula, a generar proyectos de aula, ¿cierto? Que eso le ayuda mucho a los estudiantes. Es importante porque en las empresas, por ejemplo, un jefe le dice, tengo este problema en la empresa, genera el proyecto y qué bueno que nuestros estudiantes sepan hacer un proyecto, ¿cierto? Porque posiblemente pues ahí va a haber una entrada para ellos.